En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy reunidos nuevamente como familia, seguimos estudiando el libro de San Marcos. Nos quedamos en el capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 10 aproximadamente, 9-10, hasta el 25, donde habla de la traición de Judas, después el lugar que Jesús manda a buscar para hacer y instituir lo que es la Santa Eucaristía. Pero antes de empezar, pidámosle al Espíritu Santo que venga Él, que guíe y dirige a la obra que Jesucristo nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a nuestra Santísima Virgen su divina intercesión, junto con Santa Margarita María Lacoque, para que por medio de ellas intercedan ante Dios Padre Todopoderoso. ¿Para qué? Para que nos conceda que por cada like, suscriptor o por cada programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Hoy seguimos estudiando San Marcos capítulo 14, creo que del versículo 10. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, ahí encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y muy bien arreglado. Preparen ahí la cena para nosotros. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12 discípulos. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo? Jesús les contestó: es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que le traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dio a ellos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les digo esto, es mi sangre con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber el producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de miércoles santo
la Iglesia Católica siempre lee desde ahí, especialmente Mateo, leen hasta lo que leíste todo completo y dan ellos su homilía. Yo creo que no vamos a dar todo completo, nos vamos a enfocar solamente en Judas. La próxima semana nos enfocaremos, si Dios da licencia, en el hombre de cántaro de agua, y la próxima semana, si Dios nos da licencia, abarcaremos la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que Judas es solamente 2 versículos, creo, 2 o 3 versículos, 2 versículos por mucho, pero se van a dar cuenta de todo lo que podemos aprender de Judas. Y lo que estamos tratando es aprender, estudiar. ¿Qué nos enseña Judas? Vamos a empezar Judas. Primeramente, si nos alcanza el tiempo, seguimos con los demás. Pero yo lo dudo. Pero que se haga la voluntad de Dios, que sea Él que nos guíe, nos dirija y que lleve a término la obra que nos ha encomendado. Judas. ¿Qué podemos aprender de Judas? Judas, hay muchas cosas que se hablan de él, especialmente la más que dicen, ¿por qué si Dios es todopoderoso y Dios todo lo sabe y sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo dejó que lo traicionara? Entonces empiezan con cosas como todo estaba planeado por Dios. Dios lo preparó. En el Evangelio de San Judas, Evangelio de Judas, dice que Jesús le ofreció parte del reino a Judas. ¿Para qué? Para que él tomara el papel de traidor, y Judas aceptó. ¿Por qué el Evangelio de Judas no está en los libros que la Biblia tiene, que la Iglesia Católica decidió poner? Porque para tomar en cuenta un evangelio o un libro, la Iglesia Católica investigaba en todo el cuerpo de Cristo, en todas las iglesias católicas. Acordarse que primero se llamaba Iglesia del Camino, después se llamó Iglesia Cristiana y después se llamó en el año 107 Iglesia Católica. 3 iglesias, de ahí no va a pasar. Todo es trinitario para Dios. Dios estuvo 3 días en la tumba, Jonás estuvo 3 días en la ballena, 3 días, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, 3 días, todos 3 días. Al tercer día, las bodas de Canaán, todos 3 días, todos son 3. ¿Por qué Dios así lo quise? Y son 3 nombres que le puso a su iglesia: el camino, que yo creo nosotros somos el camino, los cristianos, que también somos cristianos, y católicos, porque está en todo el universo, no solamente en la tierra, en el universo entero. Por eso se llama católica, no porque católica sea un nombre, significa lo que Jesús, su cuerpo es universal y lo abarcamos todos. Entonces, Judas se cansó. Ahorita vamos a hablar yo creo que Judas se cansó de Jesús. Vamos a ver qué aprendemos primero. ¿Se fastidió o se decepcionó? ¿Cuántos de nosotros también nos decepcionamos de Jesús? A veces queremos que Jesús haga lo que nosotros deseamos y queremos, y las cosas no salen, y lo vendemos. Nos decepcionamos de Jesús. ¿Cuántas veces han caído familiares de nosotros enfermos por cáncer o cualquier tipo de enfermedad? Pedimos a Dios, no se cura, y nos decepcionamos de Jesús y lo vendemos. No aceptamos. ¿Cuántas veces nos han matado a un familiar y sacamos la pregunta: ¿por qué Dios lo permitió? Lo mismo que Judas. ¿Por qué lo permitió? Si era su hijo al que iban a matar. Es usar sabiduría y acercarse a Dios. Nos decepcionamos de Dios. ¿Qué otra cosa aprendemos de Judas? Judas lo vendió. ¿Cuántas veces usted y yo lo hemos vendido a Jesús? Vamos a la iglesia, estamos en la iglesia,
y en la noche venimos y vemos una película pornográfica acompañada con nuestra esposa. Estás vendiendo a Jesús, lo estás cambiando. La pornografía no es de Jesús, es de aquel que te platiqué. Entonces tú lo vendes. ¿Cuántas veces usted tiene que venir a estudiar, a crecer en la palabra de Dios y se enoja y el enojo le provoca distraer su mente en otra cosa? Llámese trabajo, cualquier pretexto, pero yo no voy. Usted vende a Jesús, al igual que Judas lo vendió. Y así usted le puede ir poniendo cómo usted ha vendido a Jesús y cómo yo he vendido a Jesús. Aprendemos esas dos cosas. Pero aprendemos también que Judas es sacerdote, y vamos a tratar de enfocarnos en el laico, que es usted, que soy yo, y en el sacerdote. Yo amo y quiero mucho a la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, porque es Jesús mismo. Pero de que hay sacerdotes malos y laicos malos, los hay. Habemos de todo en la viña del Señor. Y por eso nos han criticado. Pero todo está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos sacerdotes se han salido de la iglesia traicionando a Jesús? ¿Cuántos se han enriquecido con las limosnas o las ofrendas, como le quiera usted llamar, que el católico da para el crecimiento de los sacerdotes o por las necesidades de la iglesia? ¿Y cuántos obispos se han enriquecido y han hecho mal uso? Este Papa llegó quitando todo eso en el Vaticano, porque usted cuando vaya a Roma se dará cuenta de la fila interminable de gente que va a pedir ayuda al Vaticano. Y entraban los papas y sacerdotes en limusina y la gente pobre afuera. Usted va a la casa del Papa frente de una bahía elegante y gente durmiendo en las calles. Este Papa Francisco dijo: no, ni necesito ropa de lujo, ni anillos de lujo, ni casas de lujo. Yo voy a vivir en el hotel donde viven todos los sacerdotes, en los departamentos. Y usted va, hay un edificio de apartamentos donde llegan todos los sacerdotes del mundo entero. Ahí está él. Se levanta a las 8 igual y almuerza con todos los sacerdotes en un comedor para todos los sacerdotes. No hay lujo. Dios dijo: vayan, llévense una vestimenta, un par de sandalias, esto es lo que necesitan. Pero desgraciadamente sacerdotes, igual que Judas, enfocados en el dinero. Nos decía, ¿por qué se separó la iglesia? ¿Por qué se separaron los protestantes? Porque decían, la Iglesia Católica vende las indulgencias para enriquecerse. ¿Y qué hicieron? Sacerdote también. Martín Lutero se salió. ¿Y qué es lo que hacen ahora sus pastores? Cobrar el diezmo y dejar a la gente en la calle. Investigue y se dará cuenta cuánto dinero roban esos que se salieron de la iglesia, supuestamente porque la iglesia era una bola de rateros. ¿Por qué? Porque el dinero siempre va a ser un problema. Siempre. Jesús vino y dijo: no puedes servir a dos señores, al Señor Dios y al Señor dinero. Le llama Señor al dinero. Porque si le sirves a uno o a otro, le vas a fallar a uno de ellos. O sea, decidir qué es lo que quieres tomar tú. Nosotros como laicos, también el dinero nos separa de Dios. Queremos enriquecernos, tener todos los lujos que se pueda, no importa qué. Pero, ¿cuántos días te quedan de vida?
Jesús viene y dice, construid allá arriba, donde la polilla ni el ladrón hace nada. Lo que construyes aquí se va a quedar, pero llegar a la casa de Dios con las manos vacías no tiene caso. Mira un consejo que nos da Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 27 y 28. Efesios capítulo 4, versículo 27 y 28, hablando del dinero. Habla, Señor. Efesios capítulo 4, versículo 27 y 28, para todos aquellos sacerdotes y laicos que vendieron a Jesús. Habla, Señor. Jesús se escucha. No le den oportunidad al diablo. El que robaba, dejen de robar y pónganse a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejar de robar. Ponte a trabajar. ¿Quieres dinero? Ponte a trabajar. Y ayuda a los pobres. Enfocarse en eso. Dos cosas que hemos aprendido de Judas y apenas vamos empezando. ¿Qué más nos enseña Judas? Judas es sacerdote. ¿Cuántas veces dicen, bueno, tanto sacerdote homosexual, sacerdotes teniendo relaciones entre hombres y hombres? ¿Está escrito? Claro que está escrito. Dios no se le escapa nada y los castigó. Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante habla, Señor, que tu siervo escucha. Homosexuales en la iglesia de Roma, para que nuestros hermanos protestantes no se asusten. Homosexuales había en aquel tiempo en la primera iglesia, y lo va a haber hoy, y lo va a haber mañana y siempre, mientras la iglesia exista, porque hay un enemigo que la quiere destruir. Y para destruir al templo de Dios, empieza por dentro. Acuérdate que usted es templo de Dios. ¿Y qué es lo que le ataca? ¿Qué le ataca a Satanás a usted primero? El corazón. Se lo llena de amargura, de tristeza, de coraje, de odio, de falta de perdón, de avaricia, soberbia, de vanidad. Lo va destruyendo por dentro. Pues así destruye la iglesia por dentro. Homosexuales en la iglesia católica, sí. Sacerdotes romanos, habla, Señor, que tu siervo escucha. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Como no quieren reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos, para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo las siguen haciendo, y hasta ven con gusto que otros las hagan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Empieza Satanás a atacar por dentro de la iglesia, y todo en Efesios se leyó, no le des lugar a Satanás. Si tú le abres el lugar a Satanás, mira toda la lista que leyó ella. Eso es lo que pasa en nuestras vidas, no solamente en el sacerdote. Sacerdote diciendo, como quiera Dios es misericordioso. Sí, es misericordioso en la tierra y con aquel que se arrepiente. Y desgraciadamente hay gran cantidad,
a través de los tiempos de sacerdotes haciendo esto. No todos, no todos. Pero de que hay adentro. ¿Por qué si Dios sabía, empezamos con eso, por qué si Dios sabía que Judas lo traicionaba, por qué no lo detuvo? ¿Por qué si Dios sabía que iba a haber sacerdotes homosexuales dentro de su cuerpo, de su iglesia, por qué no los detiene? Al final contestamos. Y nos siguen atacando por los sacerdotes que vendieron a Jesús por tener relaciones hombres con hombres. Pero también hay sacerdotes que abusaron de los niños. Pero antes de ir ahí, también hay laicos que van y comen el cuerpo de Cristo. Comen el cuerpo de Cristo, reciben el cuerpo de Cristo, la Santa Eucaristía, y también tienen relaciones hombres con hombres. También hay homosexuales dentro de la iglesia y no renuncian a esto. No es nada en contra del homosexual. El trabajo mío es enseñar lo que te va a poder pasar al futuro. Dicen, es que yo nací así, es 1% de los que nacen homosexuales. El otro por ciento son personas perversas. El 98% otro son personas engañadas. El 98% de la mayoría de los homosexuales fueron abusados, violados. En la Iglesia Católica no, es otra mentira de Satanás. Gran parte de los homosexuales vienen por maltrato en la misma casa y aborrecieron igual que el Judas, se cansaron de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá me estaba violando? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hermano me estaba violando? ¿Dónde estaba Dios cuando me abusaron de mí? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en ti. Cuando te violaban a ti, violaban a Dios. Pero el diablo vienta la pedrada y se oculta. Ves a Dios enfrente y eres el culpable de todo. No, no es así. No es así. ¿Por qué el otro por ciento son de gente perversa? Son instrumentos de Satanás que van por el mundo engañando a hombres que han sido violados, a mujeres que han sido abusadas, y las meten a esto de lesbianismo y homosexualismo. Pregúntele a un homosexual que conoció a Dios. El único propósito de todo esto no es atacar al homosexual, al que fue abusado, violado. Se trata de enseñarle que hay alguien que lo ama y lo quiere y que lo puede restituir, porque Él es el que creó todo. Pero necesitamos cerrar el oído a ese 1% que pervierte a nuestros hijos. Mire lo que está pasando alrededor en las escuelas. En Canadá, caray, en México. Dijo una diputada en México, a partir de ahora vamos a hacer un voto para que todos los niños traigan falda y las mujeres traigan pantalones. ¿Para qué? Para demostrarle que nosotros no estamos en contra del homosexualismo. Son tarugadas. Pero si usted como ciudadano no hace nada, créalo, le van a pervertir a sus hijos. Y usted en sus manos tiene la obligación de cambiar todo ello. Sacerdotes que han abusado de niños, que han pervertido a los niños. Lucas capítulo 17, versículo del 1 al 4 aproximadamente. Lucas 17 del 1 al 4.
Habla, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si Dios sabía que había sacerdotes que le iban a hacer daño a los niños, ¿por qué lo permitió? Si Él es Dios y todo lo sabe. Dice, es imposible, dice Dios, es imposible que no haya escándalo dentro de la iglesia. Está hablando con sus sacerdotes, tiene que haber escándalos. Pero hay pobre de aquel que le haga daño a uno de estos pequeños. Más vale que se amarre una piedra de molino y se aviente al mar. Vaya a Roma, en un pueblito que está ahí aproximadamente como 1 hora. Ahí está una rueda de molino de aquellos tiempos. Está más alto que yo. La piedrita pesa más de 1 tonelada. Imagínese amarrársela en el cuello y aventarse al mar. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? Lo que te viene, lo que viene para aquel que le hace daño a los niños. Pero ser sabios, porque Satanás usa todos sus instrumentos. ¿Para qué? Para que odie usted a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, usando las noticias, usando el Facebook, usando el YouTube, usando todas las cosas que tiene, toda la tecnología en contra de la iglesia católica. Mira el pueblo judío, que es pueblo de Dios. El pueblo judío mató a 237 con misiles. El pueblo judío mató a niños. El pueblo judío destruyó. ¿Y Palestina? Palestina mató 1. Palestina mató 2. ¿Para qué? Para cuando usted vea a un judío, usted le diga perro, asesino, le empiezan a envenenar a usted el alma en contra del pueblo de Dios. Lo mismo hacen con el pueblo católico. 250,000 niños violados. ¿En cuántos años? 2000 años. Pero no te lo dicen. Es un % mínimo de los niños que son abusados en la iglesia. Pero te ponen la cifra total. ¿Para qué? Porque saben que tú eres ignorante y no vas a estudiar y no vas a buscar. Y al ver 250,000 niños violados, ¿qué es lo que haces? Yo ya no voy a esa iglesia. Igual que Judas, vendes a Cristo. Mejor me voy a otra iglesia y en las otras no violan. Es lo mismo. Hay más violaciones por día en las casas de los violados, de los niños abusados, por padres, por tíos, por hermanos, por familiares, por primos. Es cuestión de enfocarse y buscar la verdad. El diablo va a usar todas sus herramientas para que tú te enfoques en odiar a Cristo, que es la iglesia católica. Pero si Dios es Dios, ¿por qué no lo impide? Nosotros también como laicos dentro de la iglesia, no solamente los sacerdotes dentro de la iglesia, ¿cuántos no han abusado de familiares? ¿Cuántos no han abusado? Y ahora no solamente hombres, hay mujeres abusando de niños. Miren las escuelas, maestras de 20, 30 años
abusando a jóvenes de 12, 14 años. ¿Y quién habla de eso? Nadie. Pero que lo haga un sacerdote, lo verá en todas las noticias. Porque el sacerdote es como el avión. Andan millones alrededor del mundo. ¿Quién habla de ellos? Nadie. Pero cuando se cae uno de ellos, todas las noticias empiezan a hablar. Así es el sacerdote. Abrir los ojos en este mundo que lo único que quiere que usted se aleje de Dios, que se aleje de la salvación que está en la Iglesia Católica. Y muchos, dice Dios, hay dos puertas, una es ancha a la destrucción y la otra es angosta al cielo. Y la angosta, muy pocos caminan por ahí, pero los que van a la destrucción van en cantidades grandes. Otra de las cosas que nos meten, 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Vamos a ver qué aprendemos ahí. 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Un caso de excomunión. De hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra y ustedes se sienten orgullosos. Más bien, tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Sepan ya, he juzgado al culpable, como si estuviese presente, pues estoy ausente en cuerpo pero presente en espíritu. Reunidos ustedes y mi espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen ese hombre a Satanás, que lo pierda todo, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Todos los que hemos leído terminan igual. Entréguenlo a Satanás. Los homosexuales, destrucción, Satanás. Los que robaron, no le abran la puerta a Satanás. Satanás. Dice en la iglesia de Corintios, un sacerdote teniendo relaciones con su madrastra. ¿Qué aprendes de aquí? ¿Qué es lo que aprendes? Primeramente vamos con el laico. Cuando una persona se casa por la iglesia, la mujer pasa a ser esposa de Cristo, el hombre pasa a ser mujer de Cristo. Acuérdense que para Dios no hay sexo. Hombre y mujer pasan a ser el femenino para Cristo. La iglesia, en pocas palabras, es la mujer de Cristo. Si usted como laico se mete con una mujer casada, está abusando de su madrastra, la esposa de Cristo. Si usted como mujer se mete con un hombre casado por la iglesia, se está metiendo con su madrastra, porque ese hombre es esposa de Cristo. En el Antiguo Testamento, Jacob tenía varias esposas. Él amaba a una sola, pero entre sus esposas, uno de sus hijos tuvo relación con su madrastra. ¿Por qué es importante esto? Porque si usted forma parte de Dios, al que ofende es a Dios, porque usted ya pertenece a Dios. ¿Cómo lo puedes comparar ahora con el sacerdote? Es triste, pero pasa. ¿Cuántas monjas entregan su vida a Cristo y consagran su virginidad a Cristo? Yo soy la esposa de Cristo. Vea todas las películas de santas. Soy esposa de Cristo. Mi Señor es mi esposo. Cristo es mi esposo. Pero desgraciadamente, ¿cuántas monjas han salido embarazadas dentro
de los mismos conventos, porque tuvieron relaciones con sacerdotes. ¿En gran cantidad? No, tampoco. Pero lo hay. Lo hay. Y Jesús es claro. Saquen a ese del cuerpo de Cristo y entréguenlo a Satanás. ¿Por qué? Porque rompiste la ilusión de una mujer que quería vivir para Cristo. La seduciste. Sin importarte que esa mujer es tu madrastra, es la esposa de Cristo. Y Jesús te entrega a Satanás, pero le hace una advertencia también a los obispos de Corintios, a los obispos de todo el mundo entero. Ahí mismo, en este mismo capítulo, versículos, yo creo que del 8 en adelante, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Entonces basta ya de vieja levadura, la levadura del mal y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. Ponle pausa ahí. Ya basta, dice Cristo, ya. La levadura es el pecado. Ya basta de tanto pecado. Coman el cuerpo, beban la sangre de Cristo. Por algo la dejé. Yo estoy ahí. Coman ese cuerpo, esa sangre de Cristo. Pero ya dejen atrás tanta tontería, que lo único que lo lleva es a la muerte. Pero tenemos que entender que Dios dejó líderes y hay que seguirlos, y desgraciadamente no están haciendo el papel. Sigue, hija, habla, Señor. Que tu siervo escuche. En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. Por supuesto que no me refería a los no cristianos que practican el libertinaje sexual, a los que quieren tener siempre más, a los que se aprovechan de los demás o a los que adoran a los ídolos. Eso no me importa, dice Cristo. Aquellos que lo único que les importa es enriquecerse, esos no. Los verdaderos cristianos, los que no les importó que el sacerdote haya violado a un niño, lo que no les importó que haya homosexuales, lo que no les importó que se hayan tenido relaciones religiosas, no es que no les haya importado, es que ese no es un pretexto para abandonar a Cristo y dejarlo solo. Cuando Judas vendió a Dios, a Cristo, la iglesia no se destruyó, siguieron adelante. Cuando la iglesia romana tuvieron relaciones hombres con hombres, la iglesia no terminó, siguió adelante. Cuando abusaban de los niños, allá en Lucas 17, la iglesia no se destruyó, siguió adelante. Cuando viene esto de Corintios, la iglesia no se destruyó. Corintios sí. Corintios desapareció, pero la iglesia de Dios sigue adelante. Aquello no me importa, los que se fueron, me importa los que se quedaron. No hay pretexto alguno para dejar a Cristo, no hay pretexto alguno. Así el perjudicado sea usted, tiene usted un privilegio al ser abusado, al ser maltratado, porque dice Mateo 5:11, bienaventurados aquellos que son vituperados por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy no lo notas, pero el día que estés en la presencia de Dios, te darás cuenta. ¿Por qué atropellaron a mi hijo? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque tal vez ese que atropelló a tu hijo se iba a perder en el infierno. Pero gracias a la muerte de tu hijo, él recapacitó y volvió a la iglesia y se salvó. Tu hijo dio la vida por salvar la vida de otro. Cristo dio la vida por salvar la vida de nosotros.
Sí, ahí atrás diga, habla Señor. Que tu siervo escuche. De ser así, ustedes tendrían que salir de este mundo. Yo les decía que no tuvieran trato con quienes, llamándose hermanos, se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos o estafadores. Ni siquiera deben comer con ellos. Yo no tengo por qué juzgar a los que están fuera, pero ¿no son ustedes quienes deben juzgar a los que están dentro? Dejen que Dios juzgue a los que están afuera. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pocas palabras. Si los pastores dicen misa, si la gente no quiere ir a la iglesia, si la gente no quiere creer, deje que Dios se encargue de ellos, no los juzgue. Pero usted está adentro, corresponde a la iglesia juzgar de ustedes, acercarlos, que sigan el camino recto de Dios. Pero ¿por qué pasa tanto? ¿Por qué Dios permite todo esto? Claro que Dios lo sabía. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5. Claro que Dios sabía que todo esto iba a pasar. Claro que Dios sabía que lo iban a traicionar. Pero ¿por qué viene la traición? Habla Señor. Que tu siervo escuche. Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. It was now the day before the Passover festival. Jesus knew that the hour had came for him to leave the world and go to the Father. He had always loved those in the world who were his own, and he loved them to the very end. Jesus and his disciples were all at supper. The devil had already put into the heart of Judas, the son of Simon, Palabra de Isaac Dios. Iscariot. Ahí terminó. No. Hijo de Simón. ¿Pero otro? ¿Sigue aquí? Uno de cinco, ¿verdad? Sí. Yeah. Simon Isaac, through the thoughts of betraying Jesus. Jesus knew that the Father had given him complete power. He knew that he had come from God and was going to God. So he rose from the table, took off his outer garment, and tied a towel around his waist. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, sí. Habla Señor, Señor, tu siervo escucha. Juan capítulo 13, versículo del 1 al 5. ¿verdad? Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, Jesús ya sabía. Entonces, ¿por qué lo permitió? Porque Dios nos da inteligencia y voluntad. Dios no va a interceder en tu inteligencia y tu voluntad. Si sabía que Judas lo iba a traicionar, es porque Dios lo conoce todo. Pero es voluntad tuya el oír al diablo o el oír a Dios. Ese lugar ya no me corresponde a mí, esa decisión ya no me toca a mí, dice Dios. Esa decisión te corresponde a ti. Tú sabes lo que es bueno y tú sabes lo que es malo. Tú sabes que si quieres oír la palabra de Dios, la vas a oír. Si no la quieres oír, no la vas a oír. Dios no te va a traer a fuerza, ni te va a llevar a la iglesia a fuerza. Esa es decisión tuya. Pero existe el cielo y existe el infierno. ¿Por qué Dios hizo el infierno si nos ama tanto? No lo hizo para ti,
no lo hizo para mí. Pero ahí se va el que se quiere ir. Por eso en el versículo 2 o 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Cristo al mundo, los amó hasta el extremo, lo dio todo, hasta la última gota de sangre, por amor, para que el día de mañana, Dios no lo quiera, tú vayas al infierno por tu terquedad o por tu necedad. Tú no le puedes reclamar a Cristo nada, todo te lo di, todo. Yo no puedo hacer que tú cambies tu voluntad. Si Dios quisiera que todos lo obedecieran, hubiera hecho robots. Pero hizo seres humanos con inteligencia y voluntad propia para que ustedes mismos tomen sus decisiones. Si hay una mujer, siendo hombre tú, y te provoca, la decisión es tuya. Decir sí, decir no. Si tú quieres decir no y tienes debilidad, híncate y dile a Dios, Señor, necesito tu ayuda. Ahí sí, Dios intercede. Porque te estás haciendo uno con Dios y es Dios el que va a ayudarte a salir de todo ello. Pero mientras no tomes a Dios en cuenta, la voluntad es tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Pero para que se haga la voluntad de Él, tienes que hacer la voluntad tú con Él. En el Salmo 91 dice la palabra de Dios, dice, y Dios enviará a sus ángeles para que me guarden en sus caminos. Ellos me levantarán en sus manos de manera que mi pie no tropiece con piedra alguna. Ciertamente pisotearé al león, a la serpiente, al leoncillo y al dragón, por cuanto he puesto mi voluntad en mi Señor. Él me liberará, Él me pondrá en alto, me mostrará su nombre, yo lo invocaré, Él me escuchará, estará conmigo en la angustia, Él me liberará, me mostrará su gloria, alargará mis días de vida y me mostrará la salvación. Para que Dios pueda interceder por usted, usted tiene que poner la voluntad en Dios. Mientras Dios no puede hacer absolutamente nada. Mire Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos, yo creo del 4 en adelante, la muerte de Judas, del 3 en adelante. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado, entregado sangre inocente. Ellos respondieron, ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, lleno de remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Algo que te topa aquí. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué me metí con esa mujer? ¿Por qué tuve relaciones con esta si era prohibido? ¿Por qué tomé si sé que me hace daño? ¿Por qué me drogué si me estoy muriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es remordimiento. ¿Por qué se ahorcó? Porque no hubo arrepentimiento. Si él se hubiera arrepentido, dobla rodillas y pide perdón a Cristo y Cristo lo perdona. Pero el diablo te engaña. Cuando el diablo te mete tanta cosa de la que hemos leído te mete en el corazón,
te va a destruir. Agarra un alcohólico, tómate otra, tómate otra, tómate otra. Un drogadicto, fúmate otro, otro y otro. Hasta que te tienen en el suelo, caray. Y después que te tienen en el suelo te dice, tú no sirves para nada. Es un inútil, nadie te quiere. Ahórcate. Y terminan quitándose la vida. Es lo que pasa siempre, abrir los ojos. El diablo te quiere llevar hasta la muerte. Por eso hoy, cuando te recitamos el rosario, pedimos por aquellos que se quitan la vida. Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. ¿Por qué? Porque si usted no reza por ellos, el diablo se los va a llevar al infierno. Ore, es tu trabajo, es mi trabajo. Señor, esa gente que se quitó la vida por ignorancia o por lo que tú quieras, perdónalo, Señor, y llévalo a la vida eterna. Caray, el día de mañana, hermano, usted va a estar en la presencia de Dios y todas esas almas por las que usted pidió que se quitaron la vida van a estar al lado suyo. Poner los ojos allá arriba, no aquí abajo. No sea como las gallinas que nomás buscan la comida en el suelo, en el suelo, en el suelo. O como aquella jorobada que apareció en el Evangelio, mirando al suelo. ¿Por qué? Porque así lo quiere tener el diablo, nomás mirando para abajo. No, Dios la curó, Dios la sanó y la mujer empezó a ver para arriba, donde debe de ver. A ver, a buscar a Dios. Mire, vayamos a ver si hallamos a otro que también negó a Cristo. Ojalá que le entendamos en la voluntad de Dios. Lucas, capítulo 22, creo que es, versículo 56. Ojalá Dios quiera que la tenemos. Si no, se las debo. Lucas, capítulo 22, versículo 56. Otro que también negó a Cristo. Pero hay una diferencia muy grande entre este y el otro. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: Mujer, yo no lo conozco. Momentos después, otro exclamó al verlo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro respondió: No, hombre, no lo soy. Como una hora más tarde, otro afirmaba: Seguramente este estaba con él, pues además es Galileo. De nuevo Pedro lo negó, diciendo: Amigo, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que... Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es la diferencia de este y aquel? El dolor, el sufrimiento. Le dolió, te fallé, caminé contigo. ¿Cuántas cosas me has dado, Señor? Me diste casa, me diste camioneta, me das salud, me das trabajo, no me falta absolutamente nada. Mira cuánta gente está durmiendo en la calle, cuánta gente quiere cruzar a la frontera y cuánta gente brinca el río, vienen por los mares, en el desierto, por las montañas. Y mira a mis hijos durmiendo con aire acondicionado, Padre. Y aún así, Señor, te niego. ¿Cuántas veces vamos a los restaurantes y en vez de voltear al cielo y decir: Señor, gracias, porque estoy en un restaurante comiendo con mi familia, mientras hay gente que no tiene ni que llevar un plato de comida a sus mesas? Nos da vergüenza. Negamos a Dios. Preferimos comer un alimento que no es bendecido por Dios para que la gente no nos juzgue. ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? En vez de si vengo de la misa, no, vengo de un... Para que la gente no nos juzgue. Negamos a Dios. Y esos son sacerdotes dentro de la iglesia que negaron a Dios y lo siguen negando. Y habrá muchos
Judas te enseña que uno lo entregó, otro lo negó y otro no creyó que había resucitado. 3 personas dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que usted entienda que dentro de la iglesia va a haber 1% que lo van a traicionar, va a haber 1% que lo van a negar y va a haber 1% que no creen. Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que come y beba tiene vida en abundancia. ¿Por qué se instituyó el Corpus Christi el día? Porque un sacerdote dijo, yo ya estoy harto, yo no creo en esto. Y en la mano de él empezó la Eucaristía a sangrar. Búsquelo en el internet. Ese cuerpo, esa santa hostia, todavía está en Italia. Ahí la puede ver y ahí están todos los doctores alrededor, todas las cartas de los doctores donde dicen, esto es un corazón. Pero el hombre no quiere creer, es terco. Una advertencia hace Jesús. Lucas capítulo 12, versículo 44. A sus sacerdotes y a usted y a mí. Lucas capítulo 12, versículo 43 más o menos, yo creo. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Afortunado ese servidor si al llegar su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo que les encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pero puede ser que el administrador piense, mi patrón llegará tarde. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día en que menos lo espera y la hora menos pensada. Les quitará su cargo y los enviará con los desleales. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Usted es administrador. ¿De qué? De su propia casa. Se le dio un esposo, se le dieron hijos. Vas a rendir cuentas ante Dios. ¿Qué hiciste con tus hijos? Cuando sus matrimonios se estaban quebrando, ¿qué hiciste? ¿Los apoyaste? ¿O doblaste rodilla y pediste, Señor, ten misericordia de mis hijos? No permitas que se pierdan en el alcohol, en el vicio, en la drogadicción, en la prostitución. Cuídalo, Señor. Si usted hizo esto, créalo que Dios no la va a juzgar. Pero si usted se emborrachaba, como dice ahí, al cabo Dios no viene, no va a venir. Se la pasaba de fiesta en fiesta, de gozo en gozo. Dice, pobre de usted. Porque hay un castigo, ahí habla de un castigo. Serás azotado. Y claro que cuando Dios dice es azotado, por eso es importante pertenecer al cuerpo de Cristo y llevar a cabo todos los sacramentos y mandamientos que Dios encomendó. Lo que leyeron en Corintios. Ustedes encárguense de los de adentro, de los de afuera yo me encargo. Dice la palabra de Dios, pobre de aquel que despreció el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque ir a ver a un Dios completamente enojado, no se lo recomiendo, dice la palabra. Dios es misericordioso, sí, aquí en la tierra. Ahí arriba es un justo juez. Hemos aprendido de 2 versículos todas las lecturas que Dios nos dio. De 2 versículos, de la traición de Judas. Por eso les decía, imposible que veamos todo, porque todo esto se tenía que decir para entender que no es voluntad de Dios y que si Dios permitió que todo esto que leímos se pasara,
es porque permitió que usted haga su voluntad. Y usted tiene dos caminos: que le entre el remordimiento y se quite la vida y le haga caso a Satanás, o que se arrepienta como lo hizo Pedro y vaya y haga uso de los carismas y dones que Dios dejó en su iglesia para el perdón de nuestros pecados. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y que esto que hemos aprendido el día de hoy reverbulle en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos enseñe de una vez por todas que hay un Dios y que Él está ahí al lado tuyo, esperando que voltees y lo veas. Que el día de mañana tú tendrás que rendir cuentas por tus hijos, por tu familia. El sacerdote tendrá que rendir cuenta por su familia, que somos nosotros. ¿Qué hiciste con la familia que te di? Con todos los laicos. ¿Los educaste o estabas preocupado más por el edificio? Que Dios tenga misericordia de todos aquellos que estén fallando. Que Dios perdone nuestros pecados, tenga misericordia de nosotros y que el día de mañana nos lleve a la vida eterna. Amén. En el Padre,